Hace unas semanas se puso en contacto conmigo un ahora ya cliente para consultar si ofrecía una serie de servicios de alojamiento, montaje y distribución de podcast. Y sí, claro que sí, los ofrezco. De hecho, ese va a ser el tema de este episodio. Dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono con una nueva entrega. Esta vez no sobre noticias, herramientas o consejos a la hora de realizar vuestros podcasts, sino un poco de experiencia personal y hablando de uno de los servicios que ofrezco o que estoy ofreciendo a clientes a través de la productora EOB. Y precisamente también quiero hablaros de un poquito de la historia de esta productora, porque quiero hablaros de Quinton Brands y de su nuevo podcast Relevante, que está presentado y dirigido por Samuel Ferrer, la persona que está detrás de este estudio de diseño de marcas Quinton Brands. Y aunque aquí os dejo esta recomendación, que ya os detallaré en un futuro lunes podcastero, en esta ocasión quiero hablaros de cómo llegó hasta mí Samuel, o de cómo yo llegué hasta él, porque ha sido un poco cíclico todo esto, y qué relación tiene el proyecto Relevante de Quinton Brands conmigo. Como ya sabéis, he lanzado recientemente una productora, todavía estoy en el pleno lanzamiento, en pleno desarrollo de una productora de podcast, y cuando decidí darle forma, pues busqué un estudio de branding para que le diera sentido, digamos, a la marca. Yo por aquel entonces todavía no sabía que se iba a llamar EOB Productora, y fue Samuel el que se encargó no solamente de de ordenar, digamos, las ideas que yo tenía para la productora, sino además de darle un aspecto visual, de darle un sentido, de focalizar todas mis intenciones respecto a esa productora y hacerla realidad. O al menos hacer realidad el aspecto visual o el aspecto de marca de lo que es ahora EOB Productora. Samuel es uno de los participantes del podcast Fase 24 y además ahora ha decidido lanzarse en solitario con su propio podcast y apostar por un programa dedicado a entrevistas para fortalecer aún más su estrategia digital enfocada en Quinton Brands, o sea, en el podcast Relevante, y cómo este podcast Relevante de Quinton Brands puede ayudarle a hacer crecer su marca Quinton Brands. Bueno, suena un poco redundante, pero es que es el título del podcast, Relevante de Quinton Brands. Buscadlo y suscribiros. A la hora de montar este nuevo proyecto, me pidió consejo y quiso saber pues cuál era el mejor alojamiento, cuál era la mejor manera de distribuirlo, la más óptima, a qué hora, qué día, cómo lo podemos hacer, cómo plantear una estrategia de lanzamiento, de publicación de contenidos, etcétera, las distintas plataformas y sus opciones, y ahí es donde decidió contactar conmigo para, pues al igual que él me ayudó a mí con el branding, yo le estoy ayudando con el alojamiento, la distribución, publicación y sobre todo la estrategia, ¿no? La evolución de este propio podcast, porque yo ni produzco, ni edito, ni grabo su podcast, pero sí que me encargo, como ya digo, del alojamiento, publicación, distribución y sobre todo de rendir cuentas, o sea, de analizar y de presentar las estadísticas e impacto de este podcast cada mes, ¿no? Oye, yo te voy a ayudar, aunque tú lo grabes, tú lo edites, tú me lo des, yo me encargo un poco de distribuirlo, de decirte, dale aquí, pulsa aquí, vamos a insistir en este tema o por este calendario. Bueno, esto ya son cosas un poco más internas. Y para todo esto, pues he trabajado con Samuel, pues preparando los requisitos para configurar el podcast, o todo su proyecto, porque ya no es tanto el podcast, sino todo lo que rodea al propio podcast. Todo lo necesario para cada plataforma, para cada sitio, ordenar un poquito cómo y cuándo publicar cada episodio, formalizar, por así decirlo, la publicación de cada capítulo, analizar, ¿no?, cómo va evolucionando, cómo va creciendo el proyecto, para que no solamente nazca, crezca y se reproduzca, perdón por el chiste, ojalá y se reproduzca y saque muchos spin-off de Relevante, pero bueno, para que todo esto se vea repercutido en su proyecto original, o sea, en su estudio llamado Quinton Brands, que el podcast refleje nuevos clientes o nuevo impacto de su marca Quinton Brands, en este caso en el ámbito del podcasting.
Una vez que tuvimos todo listo, todo preparado, pues ahora es la hora de echarlo a andar y de ir publicando pues episodio a episodio, ¿no? Capítulo a capítulo, y sobre todo de ir ganando oyentes, de ir ganando suscriptores para esta nueva criatura, para la que mes tras mes y año tras año pues veamos su crecimiento y cómo va afectando la evolución de este podcast a la evolución del negocio original, o sea, de Kingdom Brands. Y como veis, pues esto es simplemente un servicio más que ofrezco, que la verdad que estoy muy orgulloso de presentaros, tal y como se lo presenté a Samuel, y que sinceramente, pues me hace muy pero que muy feliz. Muy feliz, no solamente por ayudar a Samuel, sino por crecer un poquito más en el ámbito profesional del podcasting y que la productora EOB pues tenga sus primeros clientes, que yo sea capaz de decirle a una persona que confía en mí, oye, vamos a hacer una estrategia, vamos a tomar tu podcast en serio, vamos a ver cómo el podcasting puede ayudar a tu marca. Sé que esto puede sonar a una frase de marketing, a que quiero volver a venderme, pero no, os estoy totalmente sincero. Cuando estaba configurando todo el podcast de relevante de Kingdom Brands, cuando le estaba diciendo a Samuel, oye, necesito esto, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, cuando es crear un nuevo podcast, darle forma a un nuevo podcast, al igual que a Samuel le pasa con el diseño de marca, a mí me pasa con los podcasts, que cuando te gusta hacer tu trabajo, yo creo que lo vives de una manera muy, pero que muy especial. Y cuando te llega un nuevo cliente que te ha elegido a ti, que te da la oportunidad de seguir creciendo tu proyecto y creciendo, en este caso es que crecemos los dos, ¿no? Pero cuando por fin se hace realidad, ¿no? Esto que yo llevaba pensando, soñando incluso tanto tiempo, pues la verdad que sienta muy bien, ¿no? Y que, como decía, a mí pues me llena de orgullo. Ojalá y me salgan muchos, y esto no es porque quiera vender la productora o quiera vender mis servicios, que también, sino porque realmente disfruto haciendo podcast para otras personas o ayudando a sus podcasts, como es el caso de relevante de Kingdom Brands. Y hablando de ayudar a crecer más podcasts, os recuerdo que acabo de lanzar una campaña de crowdfunding para llevar a cabo 5 Pod Nights Madrid durante el año 2023. Un ciclo de podcast en directo que llenará al menos durante 5 viernes de podcasting la capital madrileña, y que espero que muchos de vosotros podáis asistir como como oyentes de estos podcasts, y sobre todo como podcasters, porque esto no es solamente enfocado a los visitantes o suscriptores de un podcast, sino también para los propios podcasters, para que nos juntemos y hagamos crecer la comunidad tanto de podcasters como de oyentes en la ciudad de Madrid en este caso, o incluso en la propia comunidad de Madrid. Yo no le pongo límites. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.